Hola, buenas tardes a todos. Andrés. Sí, hola, Hola, ¿qué tal? buenas Bueno, tardes. hemos dejado unos minutitos para que la gente se fuese conectando, pero empezamos ya. Y seguro que luego se va sumando mucha más gente a este webinar. Muchas gracias por una tarde más acompañar al SBC en esta serie de webinarios que hacemos tratando de aportar ideas y valor a los miembros y a la comunidad de empresas españolas en Emiratos en general. Hoy tenemos la suerte de hacer este webinar en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Emiratos. Andrés Salinero, consejero desde hace unos meses, nos acompaña. Tengo que decir que tenemos la suerte de tener un consejero con muchísima experiencia que viene de puestos en Madrid, de puestos internacionales, el último en Puerto Rico, y que hoy va a compartir con nosotros la línea PYME FIEM, Fondo para la Internacionalización de la Empresa. Yo creo que ahora en este momento la financiación es un elemento esencial para las empresas, siempre ha sido importante, pero ahora por la situación difícil que estamos pasando más que nunca. Entonces yo creo que es una gran oportunidad que Andrés haya buscado un momento en su agenda para contaros de primera mano los detalles de este fondo y cómo, sobre todo, cómo lo podéis utilizar y cómo puede ser una herramienta esencial para vosotros aquí en Emiratos. Así que sin más, Andrés, te dejo la palabra para que puedas compartir con nosotros toda la información. Muy bien, muchas gracias, Amaya. ¿Se me escucha y se me ve? Perfectamente, se te escucha, se te ve, tenemos la presentación. Perfecto, pues nada, adelante. La verdad es que, bueno, como se va a grabar, no veo que no hay muchos participantes, así que espero que algunos lo puedan ver luego en diferido y, en fin, y que esta presentación pues les sirva digamos, de cara a futuro para sus empresas. Bueno, yo voy a hacer una presentación, lo haré lo más didáctica posible. Vamos a hablar de un instrumento financiero de apoyo oficial. Y la verdad es que, bueno, yo no soy economista, pero no soy financiero. Trataré de hacerlo lo más didáctico posible. Yo creo en fin, que el instrumento es relativamente sencillo. En cualquier caso, mi presentación no durará más de 30 minutos y si os parece bien, pues dejamos los últimos 15 o 20 minutos en función de las preguntas que haya, pues para tratar de solucionarlas y si porque sea pues no estoy en condiciones de solucionarlas, tomaré nota y recurriré a los expertos que están en Madrid. Bueno, hoy vamos a hablar de un instrumento que, bueno, mucha gente lo conoce porque es el antiguo Fondo de Ayuda al Desarrollo, el antiguo FAD. Ahora se llama Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española. El FAD se reformó en el 2011 porque era un instrumento antiguo que, en fin, digamos, tuvo su papel a la hora de ayudar a las empresas a expandirse en el exterior, a exportar, sobre todo, a través de esta financiación. Pero los tiempos han cambiado y es cierto que el FAD tenía una doble objetivo, que era cooperación internacional y también exportación, internacionalización, y ahí se decidió separar dos instrumentos, uno para internacionalización, que es el FIEM, y otro para cooperación, que es el FONPRODE. Bueno, aunque hoy voy a hablar del FIEM, en realidad el FIEM es una pieza más del sistema que tiene España de apoyo oficial a la exportación, de apoyo financiero. Este apoyo, digamos que no es distinto o es parecido, por no decir casi igual, de otros países de la OCDE. Aquí luego haré una mención a lo que es el consenso OCDE, que es las condiciones bajo las cuales los gobiernos pueden dar préstamos o cubrir, en este caso, préstamos dirigidos a la internacionalización bajo condiciones comunes, ¿vale? Pero bueno, como decía, el FIEM es una pieza más de este esquema de apoyo financiero, pero hay otras piezas. Seguramente la que más conozcáis sea CESTE. CESTE es la compañía española de seguro de crédito a la exportación. CESTE básicamente es una compañía pública, o tiene un 51% público, que lo que hace es cubrir riesgos comerciales y políticos en operaciones, digamos, de exportación, aunque también recoge ciertas operaciones de inversión. Me refiero sobre todo a la parte de riesgos políticos.
Y luego tenemos a Cofides, que también en toda la parte de expansión internacional, cuando una empresa quiere abrir una filial en el extranjero, Cofides tiene diferentes instrumentos, o bien participa en el capital, o bien da préstamos, digamos, subordinados a los resultados del proyecto. Lo que hoy vamos a hablar, el FIEM, básicamente son créditos reembolsables. Y créditos reembolsables a más de 2 años, lo que llamamos nosotros, digamos, préstamos a largo plazo, mayor de 2 años, aunque también hay un máximo. Da lugar a dudas, ¿no? Porque el FIEM en realidad no da ningún tipo de subsidio, no da ningún tipo de subvención. ¿Qué ofrece el FIEM? Ya digo, son préstamos en condiciones comerciales bajo el consenso OCDE. ¿Qué ofrece el FIEM que no ofrece otras entidades privadas? Bueno, precisamente el sistema de apoyo oficial, de apoyo financiero oficial a la exportación o a la inversión en el exterior, lo que hace es corregir un fallo de mercado. Es decir, como sabéis, las empresas cuando exportan o cuando invierten fuera, lo normal es que recurran al sistema bancario o bien a los mercados para financiarse, pero allí donde los bancos o donde los mercados no entran o no quieren entrar por razones que no les conviene, ahí entra, digamos, el sector público. Es decir, el FIEM financiaría aquellas operaciones de exportación o de inversión en las que la banca no está interesada, o bien porque son países, digamos, peligrosos, o bien porque son operaciones demasiado pequeñas, o son operaciones demasiado complejas. Entonces, para eso, digamos, el FIEM, digamos, ocuparía ese hueco que no ocupa ni el sistema bancario ni los mercados. Mi intención era, en primer lugar, haceros primero una pequeña descripción de lo que es el FIEM, y luego el FIEM tiene varias líneas y hoy me voy a dedicar a hablar de la línea FIEM Pymes. Bueno, hoy es mi primer webinario con el SBC. La verdad es que, en fin, le agradezco que me haya dado esta oportunidad, pero me ofrezco para hoy hablar de la línea FIEM Pymes, pero cualquier otro día puedo hablar de CESTE, de Cofides o de cualquier otra línea que también está bajo el paraguas del FIEM. Entonces, ¿qué es el FIEM? Pues, como decía antes, es un instrumento financiero que está al servicio del exportador o inversor español. Con exportador e inversor español me estoy refiriendo a aquellos que tienen la matriz o establecimiento en España. Eso no quita que sus filiales en el extranjero también se puedan, digamos, aprovechar. ¿Para qué sirve el FIEM? Pues básicamente sirve para ayudar a las empresas a que exporten más o inviertan más en el exterior. Entonces, ¿cómo se canaliza el FIEM? Básicamente son préstamos, créditos que se dan a las empresas españolas para realizar esta exportación. ¿Qué ocurre? Que, claro, el FIEM es una parte de la financiación, pero un proyecto o la adquisición de material extranjero puede, digamos, ir acompañada de otras vías de financiación, puede ir, digamos, acompañada de la financiación bancaria o bien por parte, o la propia empresa extranjera que adquiere los bienes y servicios españoles puede utilizar recursos propios porque, como veremos, el FIEM solamente financia hasta el 85% del contrato. Y, como os decía, el FIEM está bajo el consenso OCDE. ¿Qué significa esto? Que para aquellos créditos mayores de 2 años, que se consideran a medio o largo plazo, rige una serie de condiciones para que los países no compitan entre sí a ver quién da mejor financiación. Es decir, los tipos de interés, como veremos al final, están ya regulados, van a ser un tipo de interés oficial más un margen de riesgo tanto del país como del deudor. Además, los plazos también están determinados y el porcentaje del gasto local que se puede financiar. Es decir, en un proyecto, o sea, la idea que hay detrás del FIEM es que se financien la exportación de bienes y servicios españoles. Eso no quita que hasta un 30% del proyecto, o en este caso de la adquisición de bienes y servicios, sea financiable por el FIEM de gasto local, es decir, de gasto en empresa, en este caso, emiratíes, ¿vale? Pero, ya digo, el consenso OCDE establece como máximo el 30%. Entonces, este consenso OCDE aplica a todos los países que son miembros de la OCDE, que, como sabéis, son los países, digamos, más desarrollados.
Entonces, ¿cómo se puede instrumentar el FIEM? Pues préstamos, que es un desembolso total, créditos, que es un desembolso parcial o por tramos, líneas de crédito, la disponibilidad que desee el deudor, o contribuciones, en este caso a fondos de inversión o a entidades multilaterales, pero creo que ese tipo de casuística no interesa en este foro. ¿Qué pasa? Que como todo préstamo, tiene que ir acompañado de una garantía. Entonces, si el deudor es un gobierno o es una empresa pública, tiene que ir bajo garantía soberana del país o subsoberana, si es en este caso una empresa pública, o garantía privada en el caso de que el deudor extranjero sea digamos, el deudor, una empresa privada. ¿Quién analiza el riesgo del deudor extranjero? Pues para todo lo que sea exportación sería CESCE, establece qué rating tiene ese deudor extranjero, y para la parte de inversión sería COFIDES. Entonces, ¿qué es lo que financia el FIEM? Bueno, pues el FIEM puede financiar cualquier operación de exportación o llave en mano, puede financiar cualquier ampliación de inversión productiva de una filial extranjera en el exterior, que quiere ampliar su negocio, en este caso su presencia en el exterior, o puede financiar, en este caso, un project finance, creando para eso una sociedad de propósito específico. Entonces, ¿qué sectores se incluyen? Pues se incluyen todos los sectores, salvo defensa, que para defensa hay otro instrumento específico, y sectores que tradicionalmente son parte de la cooperación. Es educación, salud y nutrición, salvo que tengan un componente tecnológico o un componente, digamos, puramente, o sea, que esté fuera de lo que es el objetivo, digamos, de cooperación en sí. Y tampoco se financia el circulante. Entonces, ¿cómo funciona el FIEM? Bueno, en el caso de la inversión, pues una empresa española, vamos, digamos, no sé si estará por ahí, pero digamos Acciona, quiere ampliar quiere tener más recursos en su filial, en este caso en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Entonces, lo que hace es pedir un préstamo, en este caso a través del FIEM, y entonces, bueno, luego veremos un poquito el procedimiento para pedirlo. Entonces, si se aprueba este préstamo, en este caso, Acciona Emiratos tendrá, en este caso, un préstamo por parte del FIEM, y el FIEM lo gestiona el ICO. El ICO es el agente financiero y es el que gestiona, digamos, el convenio de crédito entre Acciona Emiratos y el ICO. A partir de ahí se desembolsa el préstamo al tipo de interés que luego veremos en función del plazo y demás, y se suele ofrecer la garantía de la matriz y a veces también la garantía de Acciona de un tercer país. Y ese préstamo, pues como cualquier préstamo, digamos, se desembolsa las condiciones, digamos, que se hayan acordado. Aquí competiría también con COFIDES. COFIDES también financia inversión en el exterior, pero COFIDES suele tener, digamos, una vocación de permanencia y suele incluso participar en el capital de la propia filial extranjera de la empresa española. Eso sería en cuanto a la financiación del FIEM en la inversión. Si nos referimos a la exportación, pues un exportador español, claro, la gracia del FIEM es cuando el exportador español consigue un contrato con un deudor extranjero que vaya acompañado de la financiación. Mira, si no todos los bancos no me dan financiación o me la dan muy cara, por lo que sea, pues recurro al FIEM. Que el FIEM luego veremos que tiene algunos inconvenientes, pero bueno, el FIEM Pymes, que queremos hoy hablar de él, es el que, digamos, para mí tiene una serie de ventajas que no ofrecen los bancos. Entonces, yo voy de la mano, o sea, el exportador va de la mano, en este caso del FIEM, y al deudor extranjero le ofrece en este caso, la compra de bienes y servicios españoles, y la financiación que iría con el FIEM. ¿Qué ocurre? Que el deudor extranjero, en función del país y en función de su rating crediticio, se le dan unas condiciones y también se le pide una garantía. Si es empresa pública, una garantía subsoberana; si es gobierno, garantía soberana; y si es empresa privada, una garantía, digamos, bancaria. Y ese préstamo, siempre, como hemos dicho, más de 2 años, se devolvería en las condiciones que estableciera, en este caso, el tipo de país y el tipo, en este caso, de deudor. Y generalmente
se establecen unos hitos de forma que se desembolsaría el dinero, en este caso el ICO desembolsaría el dinero al exportador español en función de las entregas que va acreditando el deudor extranjero. Por lo tanto, en este caso, el dinero no sale de España. Directamente el contrato se firma entre el exportador y, en este caso, el importador, y el ICO iría pagando al exportador español a medida que el importador certifique que esa mercancía o esos servicios se están digamos, entregando. Entonces, el FIEN, como os decía, tiene, digamos, diferentes líneas, diferentes tipos. Hoy vamos a hablar de la línea PYME, que básicamente lo que hace es financiar la exportación de las pymes españolas. Línea COFIEM, dedicada a proyectos relacionados con energía renovable o con sostenibilidad. Línea BATIC, que financiaría consultorías de empresas españolas en el exterior. Y FIEM Blending, que sería una mezcla de financiación comercial en condiciones de mercado con financiación concesional que vendría por parte de fondos de la Unión Europea. Entonces, como decía, hoy nos vamos a centrar en la línea FIEM para pymes. Entonces, para eso vamos a coger el concepto de pyme según la Unión Europea, según el cual una pyme es aquella que tiene menos de 250 empleados o tiene una facturación menor de 50 millones de euros y o un balance menor de 43 millones de euros. Entonces, actualmente la línea FIEM Pymes tiene un monto de 150 millones de euros. Por daros un ejemplo, en el año 2020 se financiaron aproximadamente unas 20 operaciones de línea FIEM Pymes por más de 30 millones de euros. Pero, ya digo, son 150 millones de euros, o sea que todavía hay suficiente, digamos, créditos para solicitar esta línea. ¿Cuánto se puede solicitar de préstamo? ¿Cuánto se puede solicitar de financiación? Bueno, no hay un mínimo, pero bueno, veremos luego un ejemplo. Lo normal, o sea, lo más mínimo que yo he visto son 100.000, 150.000 euros, pero sí que hay un máximo. Es decir, una operación financiada con FIEM no puede alcanzar más de 10 millones de euros. Eso no significa que una empresa, digamos, tenga varias operaciones con la línea FIEM Pymes y cada operación no supere los 10 millones de euros, pero tenga varias operaciones que sí que lo superen. Después, la línea FIEM Pymes solamente se puede financiar en euros o en dólares norteamericanos. Y finalmente, hombre, por el tipo de monto y dado que no son proyectos, digamos, de gran envergadura, el periodo máximo de devolución son 10 años. Como os decía, es reembolsable, es decir, bueno, hay que devolverlo, como os podéis imaginar, en términos comerciales, es decir, no tiene ninguna ventaja respecto, en este caso, de otros países de la OCDE. Y el propio convenio, como os decía antes, permite que solamente se pueda financiar hasta el 85% del proyecto o de la adquisición de bienes y servicios españoles, lo que significa que el resto del 15% o se financia mediante bancos o se financia mediante recursos propios. Y los gastos que procedan, en este caso, del gasto de empresas, digamos, locales, de empresas emiratíes, no puede alcanzar más del 30% del contrato. Entonces, ¿cómo se solicita? Bueno, hay una encuesta, un cuestionario, mejor dicho, que luego os diré el enlace para llegar a él. Y a partir de ahí es el propio exportador el que lo pide y, digamos, adjunta toda la información sobre el deudor. Pues eso, balance, cuenta de resultados, en fin, toda la información financiera relevante, ¿no? Y después, una vez que se rellena esa aprobación, o sea, que se rellena ese cuestionario y está toda la información completa, pasa por un comité FIEM para aprobarlo o rechazarlo. Entonces, ¿qué ventaja tiene la línea FIEM Pymes? Que la línea FIEM Pymes es un instrumento bastante ágil. ¿Por qué lo digo? Porque el FIEM normal y corriente, cualquier operación de FIEM tiene que pasar por Consejo de Ministros. Entonces, ¿eso significa? Que el proceso a veces se eterniza, puede tardar varios meses. La línea FIEM Pymes, como digamos, se aplica a una línea de crédito que ha sido aprobada, la de los 150 millones de euros, una vez que la operación pasa por el comité FIEM y el comité FIEM lo aprueba, directamente se da instrucciones al ICO
y el ICO firma el convenio de crédito con en este caso con el deudor extranjero y empieza a desembolsar el dinero al exportador español a medida que se vayan cumpliendo los hitos, digamos, que se han establecido en el contrato. Por lo tanto, ya digo, es una línea, es un instrumento financiero muy ágil y, como veremos a continuación, bastante ventajoso desde el punto de vista financiero. Entonces, ¿qué tipo de interés? Ya hemos visto que el plazo son máximos 10 años y el mínimo son 2 años, porque hemos visto que este tipo de instrumento es financiación a medio y largo plazo, lo que significa que son más de 2 años. Entonces, ¿cómo se calcula el tipo de interés? El tipo de interés se calcula con lo que llaman el Commercial Interest Reference Rates, que se llama CIR, que lo publica la misma OCDE. Entonces, se aplica el tipo de interés, o sea, se aplica este tipo de interés, el CIR, que es público, se puede acceder, digamos, a través de la página de la OCDE, y a este tipo de interés se le aplica un margen de riesgo. El margen de riesgo vendría explicado por el riesgo país, o sea, que los países tienen riesgo del 1 al 7, siendo el 1 el que menos riesgo tiene y 7 el que más riesgo tiene. Y luego se aplicaría otro margen al riesgo del deudor, que sería desde un deudor que tenga nivel de deuda soberana a un deudor que sería el CC0 al CC5, que sería el deudor con máximo riesgo. Entonces, para que os hagáis una idea, ahora actualmente, que como sabéis hay un exceso de liquidez en el mercado, para que os hagáis una idea, el tipo de interés que se aplicaría a un crédito financiado por el FIE. Si es en euros y es un proyecto de 2 a 5 años, sería el 0,29% más el margen que hemos dicho de riesgo. Si es en dólares, este periodo, como ahora sabéis que el tipo de interés en Estados Unidos está más alto que en la Unión Europea, sería el 1,20. Entonces, sería el 1,20 más el margen de riesgo. De 5 a 8 hay ese tipo de interés y de 8,5 a 10, 0,47 en el caso del euro, 1,77 en caso del dólar. Entonces, si queréis, aquí tenemos una especie de calculadora que está en la página web del Ministerio y si queréis un poco por hacer la prueba, esto es público. Entonces, a ver. Bien, entonces, este es una especie como de simulación. Entonces, si ponemos aquí país, ponemos Emiratos, por ejemplo, sin ir más lejos, nunca mejor dicho. ¿Cómo se me ha ido? Ahí. Entonces, plazo de ejecución, vamos a poner, por ejemplo, 1 año. ¿Vale? Y periodo de amortización, vamos a poner el máximo 10 años. Calculamos. A ver si esto funciona. Bien. Entonces, como veis aquí, Emiratos Árabes Unidos es del grupo 2, o sea, es un país de poco riesgo. Tiene el BTS, sería lo que se paga por encima del bono de referencia, que suele ser el bono norteamericano de 10 años, sería 0,45%, o sea, sería el CIR, más el 0,45%, más el tipo de interés que se aplique al riesgo del deudor. Si el deudor es soberano, se aplicaría más 0,51% y ahí, a mayor riesgo, CC1, CC2, CC3, se aplicaría el porcentaje, digamos, que se establecería en función, en este caso, del riesgo del deudor. ¿Vale? Entonces, si volvemos a la presentación, a ver si sé hacerlo. Creo que era... A ver si me ayuda alguien. A ver, un segundito. Esto es... Andrés, estamos en la presentación. Ah, vale, perdón. Es que yo estoy viendo la... No, nosotros vemos la presentación. Vale, ¿y habéis visto la página web? ¿Lo de la web? No. Ah, vale, pues nada, pues entonces os pasaré el enlace está en el... Sí, el enlace está abajo. Vale, perfecto, muy bien. Vale, entonces, pues no sé por qué no se ve la página del Ministerio donde se aplica. Pero bueno, hay una calculadora donde se pone el país, el número de años de ejecución, el número de años de amortización y ahí se puede calcular el tipo de interés que se aplicaría en este caso al FIE, ¿vale? Vale, pues en este caso, a ver cómo vuelvo yo a la presentación. Bueno, en fin, de todos modos,
Sí, Yo creo que si avanzas, sí. Pasa que estoy en la web. A ver, ciérrate la web. sí. Vale, ya, perfecto. ¿Vale? Y ahora Vale, clica encima de la pantalla de la sí, presentación y ahora yo creo que ya... No, lo digo, no, lo digo para que te funcione. A ver, dale ahora a pasar. sí. Sí, ya estás. Vale. Vale. Bueno, nada, aquí os he puesto algunas operaciones que se han financiado con la línea FI en Pymes en la región, en Oriente Medio. Entonces, tenemos aquí una empresa bastante activa que se llama Pollatos Export, que básicamente lo que hace es suministrar instalaciones para hacer piezas de cemento, digamos, prefabricadas, piezas de hormigón. Y como veis aquí, pues hizo un proyecto en Arabia Saudí y el cliente se llamaba Nasser Al Turki. Y entonces, en este caso, lo que pidió al FIEN fueron 2.050.000 euros, el 85% del contrato, que era 2,43, a 10 años. Entonces salía el CIR, como he dicho anteriormente, que sería el tipo de interés publicado por la CDE, más el 0,38, que es la prima del país, más el riesgo del deudor 1,58. Es decir, estamos hablando aproximadamente en euros, no llega o alrededor del 2%. Otro proyecto también de Pollatos en Arabia Saudí, en este caso 70% del contrato. Construcciones mecánicas Serra en Arabia Saudí, también en este caso 85% máximo a 5 años. Y en este caso, pues igual CIR más 0,3 más 1,97, pues digo, no llega al 2%. Y en Oman también, en este caso la empresa española GIA SL, pues igual, con el deudor Mohamed Riyad Partner Group, contrato a 10 años, 85% que es el máximo, igual CIR más 3,48 más la prima, digamos, del deudor. Entonces, bueno, como veréis, se están haciendo cosas ya en el Oriente Medio. Todavía no hemos conseguido, que tenemos ya algunas peticiones en el pipeline, hacer una operación con la línea FI en Pymes en Emiratos. Pero bueno, la idea de este seminario precisamente es animar a los exportadores, en este caso miembros del SBC, que sean también filiales de empresas españolas, empresas extranjeras de empresas españolas, que puedan utilizar este instrumento, porque ya digo que en relación al instrumento, en relación al sistema bancario, ofrece tipo de interés muy ventajosos, pero sobre todo los bancos generalmente para las pymes no suelen entrar en operaciones tan pequeñas en el extranjero. Por lo tanto, la línea FI en pymes podría cubrir este hueco. Y ya por último, bueno, hay digamos, un enlace y ahí viene toda la información sobre el FIEM en general y sobre las diferentes líneas del FIEM, línea FIEM Pymes, EcoFIEM, EBATIC, Blending, para que podáis entrar y podáis ver ahí más información. Y bueno, yo creo que por mi parte ya habría acabado, así que nada, si tenéis alguna pregunta, pues encantado de contestarla. Muchísimas gracias, Andrés. Si los asistentes tenéis alguna pregunta que hacerle a Andrés, tenemos tanto el chat como la opción de preguntas y respuestas, el Q&A. Entonces podéis dejar ahí vuestras preguntas y la verdad es que es una oportunidad tener aquí a Andrés con nosotros para que os aclare algunas cuestiones que a lo mejor dudas que tengáis, etcétera. Sí, se me ha olvidado decir a Maya que en ese enlace ahí aparece el cuestionario online que hay que rellenar cuando una empresa pide digamos, un FIEM bajo la línea FIEM Pymes. En esa página está toda la información y además aparece el cuestionario online, ¿vale? Vale, Sí, de todos podemos compartir la presentación, te la puedo enviar y por supuesto, que quien quiera o a todos los socios del SBC se les puede enviar. perfecto, pues yo creo que sí, la podemos incluir también. Como ha dicho Andrés al principio, el vídeo va a quedar disponible en el canal de YouTube del SBC, entonces ahí también en el apartado de comentarios yo creo que la podemos dejar ahí disponible para que todo aquel que vea el vídeo, si finalmente no ha podido conectarse, pues tenga la oportunidad también de tener la información y sobre todo los enlaces para acceder de una manera
muy clara. Bueno, no... Parece que no tenemos preguntas. Yo creo que ha sido muy al grano, muy didáctico. ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde encuentran la información? ¿Recomendaciones? ¿Ventajas? Entonces, no veo a nadie Claro. que... Yo creo que, a ver, yo creo que este instrumento, o sea, yo creo que este sería un primer paso. Es bueno que las empresas españolas lo conozcan, porque muchas de ellas no lo conocen. Y ya digo, y para operaciones, en este caso, hasta 10 millones de euros puede ser un instrumento útil para las empresas, pero desde la oficina comercial lo que queremos es también promocionarlo entre importadores españoles. Yo creo que podríamos y deberíamos hacer algo, por ejemplo, con la Chamber of Commerce de Dubái, con la Chamber of Commerce de Abu Dhabi, para que conozcan, digamos, más a fondo el instrumento y con otros importadores, ¿no? Que también puedan estar interesados, ¿no? O sea, mi experiencia y los ejemplos que yo he visto de FI en pymes, sobre todo están, digamos, muy dirigidos a la compra y venta en este caso, a la venta de equipamiento, de bienes de equipo o también de project finance. Es decir, a lo mejor una operación pequeñita en este caso pequeñita o no tan pequeñita, porque ya digo, el FI en pymes llega hasta 10 millones, pero eso no significa que, digamos, recurra a otras fuentes de financiación y entonces el FIEM ponga 10, pero a lo mejor los bancos pongan otros 10 y a lo mejor incluso propien otros. O sea, que al final el proyecto se puede poner un proyecto, digamos, importante. Claro. Que es un dato importante, que puede ser un proyecto más grande que aglutine diferentes maneras de financiación y que el FIEM cubra solo esos 10 millones. Bueno, solo. Eso es. También. Eso es. Vale. Claro. Y dentro de esos 10 millones, ya digo, hasta 30% puede ser gasto local. Es decir, en un momento dado, pues, en fin, si voy a poner, bueno, en este caso no es aplicable, ¿no? Pero imaginemos que una empresa emiratí, compra una planta de tratamiento de residuos y, en este caso, pues eso, hay una parte de gasto local. Es decir, para construir la planta hace falta cemento emiratí, hace falta material de construcción emiratí. Bueno, pues el FIEM podría financiar hasta el 30%, o sea, el 30% del proyecto puede ser gasto hecho por empresas emiratíes. No tiene por qué ser bienes y servicios Comprado españoles. importado de España. O sea, que Efectivamente. se trata de una manera de financiación muy flexible, en el sentido que, oye, a Claro. ver, sí que obviamente, siendo recursos del Estado español, mantiene una serie de elementos, pero se puede jugar con él en el sentido que tiene diferentes aspectos que se pueden tener en cuenta para llevarlo a cabo. Sí, por eso digo que en un momento dado, hasta esa parte que no es española, porque el FIEM, digamos, su principal objetivo es ayudar a la empresa española a exportar, pero hasta el 30% de lo que no es bienes y servicios españoles se puede también financiar con el FIEM. Muy bien. Eso lo hace también más interesante, ¿no? Sí, al final, y sobre todo aquí en Emiratos, ¿no? Que además los proyectos, bueno, pues cada vez se fomenta más que tengan esa vertiente local, ¿no? Esa parte de creación de valor en destino y tal, saber que se pueden congeniar las dos patas, la de conseguir un proyecto aquí con esa parte de creación valor local, con esta parte de financiación. Eso es. Fenomenal. ¿Seguimos sin preguntas? Sí, no, parece que no se anima nadie. Yo te iba a preguntar efectivamente por el tema de producto o servicio, a qué iba más dirigido, etcétera, cuáles eran tus recomendaciones, pero lo has contestado antes, ¿no? Hablando de bienes de equipo y tal, animar lo mismo eso, no solo a las empresas españolas que nos acompañan hoy, sino a ese foco a la empresa local emiratí, y te cojo el guante para hacer algo con Dubai Chamber. Claro, perfecto. Sí, te digo, también puede ser un servicio. O sea, puede ser un servicio también, en fin, de ingeniería, un servicio de Vale. arquitectura, es decir, que no solamente serían bienes, sino también incluiría todos los servicios. Fenomenal, fenomenal. Muy bien, Andrés, pues... Nada, así os libero. No, lo breve bueno, 2 veces bueno. No, es efectivamente, has dado las claves, has dado las herramientas y has proporcionado los enlaces, con lo cual muchísimas gracias, porque las empresas que nos han acompañado, bueno, pues seguro que mañana, si quieren,
pueden empezar a utilizar esta herramienta de financiación, que al final es el objetivo de este webinar. Que mañana te Claro. empiecen a llegar solicitudes a la oficina. Claro, pues oye, vamos, que encantado la vida, ya te digo que todavía no nos hemos estrenado como Emiratos en la línea FIEM Pymes, tenemos una solicitud ya realizada, pero por supuesto, también por supuesto, si tienen alguna duda o les da vergüenza decirlo en el webinario, se puede dirigir directamente a la oficina y allí le trataremos de solucionar cualquier cuestión que quieran. Sí, que siempre estéis a disposición, o sea que yo creo que todos los que vivimos en Emiratos sabemos que estáis ahí y que estáis siempre disponibles y dispuestos. Muy bien. Pues nada, gracias por la oportunidad y nada, y agradecer al público. En fin, creo que a algunos les he traído a punta de pistola de mi oficina. Pero bueno, en fin, yo creo que al final todos hemos aprendido algo. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a vosotros. Un abrazo. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Hasta luego. Adiós, gracias.